Hay personas que cometen grandes errores, pero Dios con su infinito amor perdona todo. Hoy quiero hablarte de un hombre que fue perdonado por Dios y que decidió confiar y obedecer a Dios en muchas situaciones, dejándonos un buen ejemplo a seguir. Estoy hablando de Pablo de Tarso, de nombre judío Saulo de Tarso o Saulo Pablo, y más conocido como San Pablo. Es llamado el apóstol de los gentiles, es decir, de los no judíos, el apóstol de las naciones o simplemente el apóstol. Saulo nació en Tarso, dentro de una familia fiel a la religión judaica. Creció dentro del rigor de los fariseos y se convirtió en defensor de sus creencias. Su gran celo le llevó a perseguir a los cristianos, ya que los consideraba una secta que amenazaba todo aquello en lo que él había creído. Su enorme deseo era terminar con todos aquellos que creían en Jesús. Así que causó grandes estragos en la iglesia. Entraba de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y metía a la cárcel a todos los seguidores de Jesús. Pero a pesar de todo esto, Dios tenía sus ojos puestos sobre Saulo. Dios veía un gran potencial en él y decidió revelársele, ya que donde otros veían un corazón duro, lleno de odio y deseoso de acabar con los cristianos, Dios veía un corazón sediento de él y de propósito, una oportunidad para transformar una vida dándole un nuevo sentido. Saulo le pidió permiso al sumo sacerdote para ir a perseguir a los cristianos a Damasco. El permiso le fue concedido y el viaje comenzó, pero Dios tenía un plan mucho más especial. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz en el cielo relampagueó de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres?», preguntó Saulo. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», le contestó la voz. «Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, estaba cegado, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo en Damasco 3 días sin ver, sin comer ni beber, hasta que un hombre de nombre Ananías entró a la casa donde se encontraba Saulo y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Y en ese momento volvió a ver, se levantó y fue bautizado. La vida de Saulo no volvió a ser igual después de su encuentro con Dios. De perseguidor pasó a ser un fiel seguidor de Jesús. Ese mismo celo que tenía antes por perseguir a los cristianos, lo usó para hablar de Dios, de Jesús y del cambio que había experimentado. A muchos cristianos les costó aceptarle como parte de la iglesia, pues sospechaban de él. Saulo cambió su nombre a Pablo y comenzó a predicar, sirviendo siempre fielmente a Dios, quien le perdonó sus errores y le dio la oportunidad de enmendar el daño que había hecho. Llegó a ser un gran misionero y estableció muchas iglesias. En el Nuevo Testamento hay 3 epístolas de su autoría. En ellas vemos reflejada la obra que realizó llevando el mensaje de salvación de Jesús. San Pablo, un claro ejemplo de la oportunidad que Dios nos da para transformar nuestra vida y darle un verdadero propósito. El hombre hace muchos proyectos, pero solo se cumple el plan de Dios. Proverbios 19:21. Soy Lupita Cárdenas y estás en el lugar correcto, en el momento correcto. Estás escuchando La Voz del Alma.